Bien. Bueno, ustedes, como ya saben, sería como habíamos charlado previamente, la semana que viene tenemos un pequeño examen sobre los temas que vimos hasta ahora. ¿Sí? En ese examen vamos a incluir preguntas teóricas y prácticas de los diversos temas, desde la unidad 5, 6, 7 y 8, o sea, la parte de iluminación, la parte de instalaciones, cuáles son los parámetros a tener en cuenta. Vieron que vimos todo en las 5, en la unidad 5, o sea, selección de conductor, eh, materiales, mano de obra, eso estuvimos viendo ahí. Después vimos arranque de motores, que era la unidad 6, e iluminación, que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Sí? Hoy vamos a completar el temario con propiedad horizontal, que es un tema cortito, más que nada como para que tengan una idea de qué se tiene en cuenta en propiedad horizontal, y factor de potencia, ¿sí? Que ese sí vamos a dedicarle un poquito más de tiempo porque es un tema más largo. Compensación del factor de potencia. Ya habíamos visto lo que era el factor de potencia, ahora tenemos que ver compensación. ¿Está? O sea que la semana que viene vamos a hacer una pequeña Profe, simulación de eso, ¿sí? Sí, Murciego. sí, yo le escucho un poco bajo, no sé si es un problema mío o está saliendo bajo de su voz. A ver, me saco el micrófono y hablo sin micrófono, puede ser que sea. ¿Se escucha ahora o no? O menos que Ahora antes. sí, ¿Se escucha mejor? sí, ahora se Bien. escucha mucho mejor. Bueno, sí, Sí, entonces profe, se escucha mejor. era el micrófono, entonces. Bueno, vamos a dejarlo así nomás, mejor. Más cómodo estamos así. Eh, bien, entonces esos serían los temas, ¿sí? Que entrarían iluminación, eh, motores, presupuestos y mano de obra, ¿sí? Esos serían los temas. Compensación del factor de potencia, que es un tema que vamos a ver ahora, también entraría algo un poco, y lo que tenemos que tener en cuenta para propiedad horizontal, ¿sí? Que eso no van a haber preguntas específicas, porque en realidad van a ver que en realidad es una mezcla de lo que estuvimos viendo hasta ahora. O sea, no hay nada nuevo en propiedad horizontal, ¿sí? Bien. Y la otra pregunta que les tenía que hacer era, ¿se acuerdan que la clase pasada yo le había planteado a ustedes de continuar, que había dos opciones, o parábamos en noviembre, en octubre, ahora que sería de la semana próxima, y dejábamos dos Después de la meses prueba. para el cursado, o yo le había dicho la opción de hacer todo lo que son los exámenes, ya toda la teoría, finalizarla para el mes de noviembre. Entonces no teníamos el mes de noviembre para ese tipo de evaluaciones ya, y finalizábamos todo lo teórico y dejábamos solamente un mes en presencialidad para hacer la parte práctica. ¿Sí? Esas eran las opciones que yo le había planteado. Si es que ustedes querían continuar en noviembre después que nos quede solamente un mes, o dejarlo 2 meses que ya teníamos prefijado, y entonces en clase hacemos las evaluaciones teóricas que nos faltarían y el mes de prácticas que tendríamos que hacer. No sé cuál es su opinión al respecto. Profe, mi opinión, o sea, es eso, de tratar de terminar todo lo que sea teoría para cuando podamos tener las clases presenciales, que podamos hacer la práctica, que no tenemos que, especialmente la de laboratorio, ¿no? Sí, Y después, bueno, la de obra, para poder aplicar lo que aprendemos, pero sería, de mi punto de vista, ¿no? sí, Sería apurar esto y poder terminar lo más pronto posible todo lo que sea teórico y exámenes, y después, nos porque de- no sabemos cómo va a evolucionar esto de sí, exacto, la pandemia, ¿no? exacto, exacto, Pero en mi opinión, o sea, me gustaría que todos opinen. exacto, sí, Sí, yo para estoy eso de acuerdo, estamos. me parece bien a mí. Bien, bueno, ¿alguno más que quiera opinar que Yo mi estén? única duda es Sí, cuando hagamos el mes de práctica, o sea, ya estarían, todos nuestros exámenes ya finalizarían, o sea, apuraríamos con todo lo que son evaluaciones ahora,
Sí, y no quedaría más nada, o sea, usted lo único que tendría que orientarnos en la práctica, ¿verdad? claro, la evaluación en ese caso sería, a ver, yo normalmente divido lo que es las evaluaciones, ¿sí? Entonces, evalúo teoría por un lado y evalúo práctica por el otro lado. Después en el final se junta todo, sería. La idea de ahora es finalizar toda la evaluación teórica, ¿sí? Después, cuando nos juntamos, haríamos solamente todo lo práctico. Son 4 horas, o sea, serían 16 horas de práctica que nos quedarían específicas, es bastante tiempo, eh, porque sería un mes completo, y recuerden que ustedes tienen clase de 4 horas, así que sería un mes completo de 4 horas, y sería toda la parte práctica directamente hacerlo ahí, y yo a medida que ustedes van haciendo la parte práctica, ir evaluándolos como cuál es su desempeño, sería. Profe, yo en mi caso es muy particular el mío. Estoy del otro lado. ¿Está? Eh, Creo que no puedo exigir trato especial ni nada porque no es así la cosa, ¿no? No sé cómo lo toma la universidad. Así que lo que digan los compañeros. Y no sé si yo puedo continuar por el tema de hasta si tengo un vencimiento para rendir No, no, o... no. A ver, como es una particularidad, yo pregunté, a ver, por ahí para el que no conoce, el compañero está en Corrientes, entonces por ahí se le dificultaría venir. Bueno, con su caso, como es un caso especial, vamos a suponer que en diciembre a mí me autorizan a hacer las prácticas. Como dice Murciego, esto es muy variable, no se conoce, no se sabe. Pero vamos a suponer que el puente él no puede venir. Lo que se consideró desde la parte de Secretaría de la Popular me dijeron que es un caso especial, así que el día, o los compañeros que no puedan hacerlo, porque también vamos a suponer que se abre, cada uno está en lo personal de decir, no, yo asisto o no asisto, por el riesgo que puede llegar a haber. ¿Está? Claro. Cada uno toma la decisión que crea correspondiente, ¿sí? Yo también la tomaré, yo también soy padre de familia, así que yo también tomaré si es conveniente hacerlo o no, ¿está? Entonces, se tomará la decisión de que cuando se pueda hacer y cuando el ministerio apruebe, que se supone que cuando lo apruebe ya hay un protocolo armado, ahí se hace y desde ahí empezaría a correr el tiempo para poner límites de tiempo, para que esto no sea eterno y dure 5 años, ¿entiendes? Sí, entiendo. ¿Ah? O sea que por Sí, profe. ahora vamos a suponer que hay un común acuerdo entre todos y yo le digo, bueno, aquel que quiera puede asistir, de última asistirá y el resto se lo esperará hasta que se normalice todo. Eso no hay problema. Eso yo ya lo hablé y no tengan miedo de que eso va a pasar, se va a cumplir. Esto No, es está más que bien. nada para que podamos adelantar por ahí, como dice Murciego, como dice Cop, que hablaron, más que nada como para darle un cierre a la parte teórica, entonces después cuando vamos nos abocamos directamente a la parte práctica. Eso no quiere Perfecto, decir profe. que en este mes no haya recuperatorios, que cuando volvamos puedan recuperar algo teórico que no aprobaron, o sea, las alternativas van a estar hasta el cierre, sería. Eso no va a haber problema. Ah, perfecto. ¿Ah? Bien, no sé si alguno más quiere opinar, alguno tiene alguna duda, o hacemos así como lo plantean. Profe, y en las clases prácticas habría una introducción teórica también, digamos, para cada elemento, ¿no? Para cada práctica que Sí, sí, lógico, sí. Cada vez que haya una práctica, retomaríamos algún concepto teórico que haya que reactivarlo para poder hacer la práctica. No hay problema con eso. No es que no me van a poder preguntar nada teórico cuando volvamos, no, no. Va a haber una introducción. No ¿Se hay puede hablar? ¿Se puede hablar? No, no. Ya dimos todo lo teórico. No, no va a ser así. Le voy a dar una pequeña introducción, no va a haber problema. Perfecto, profe. perfecto, entonces. ¿Está? Bien. Estamos entonces, entonces yo ya elevo a la secretaría que vamos a continuar un mes más y que quedaría un mes de práctica. En este mes yo ya tengo definido las partes teóricas y en el mes de práctica, bueno, definiremos entonces
la práctica cuando se pueda realizar. ¿Estamos? Lo Sí, hacemos de esa manera. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. Sí, bueno, profe. bueno. Bueno, arrancamos con esto porque, como le decía, hay compañeros que están sin luz, así que era la idea que todos participen y puedan dar su opinión. Entonces, después la clase queda grabada, pero pudieron por lo menos participar de esta parte, ¿sí? Bien. Bueno, compensación del factor de potencia. Ahora sí arrancamos con lo que es nuestra clase, ¿sí? Bien, en la unidad 2 habíamos visto lo que era el factor de potencia y habíamos definido todo lo que eran las potencias específicas que habían, ¿sí? A ver, mientras que yo abro el material, me dicen cuáles son las potencias presentes en un circuito monofásico. ¿Cómo se llamaban esas potencias? ¿Se acuerdan Está que la así? aparente, la Exacto. reactiva Activa. Y la la activa. activa. Exacto. Muy bien. La potencia activa, ¿qué era? ¿Se acuerdan? No estudiamos, profe. ¿No La potencia estudiaron? total. Bueno, la potencia activa era la potencia útil, ¿sí? Era la potencia que se transformaba en el fenómeno que ustedes quieran sacar de ese, por ejemplo, en un motor, era la potencia en el eje, en un circuito de iluminación, era la potencia que se transformaba en iluminación, ¿sí? Entonces, eso básicamente era lo que me definía una potencia activa, era la potencia útil, ¿sí? ¿Ya están viendo la presentación, eh? Sí. Sí, se ve, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Ujú. Bien. Se ve, se Después ve. teníamos la potencia reactiva, que era la potencia que era necesaria para que el equipo arranque o funcione. El equipo puede ser un motor, un circuito de iluminación, un circuito electrónico, pero que no se transformaba en una potencia útil. O sea que tranquilamente puede estar definida como una potencia que no, al no ser una potencia útil, tranquilamente lo puedo ver como una pérdida, que en definitiva no es una pérdida, sino que es una potencia que necesaria para que el equipo funcione, pero que yo no lo veo como potencia útil, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que está acá es, si yo tengo un motor, hay parte de la energía con la que yo alimento al motor que me generan los campos magnéticos del motor, ¿sí? Para que el motor gire. Esa energía que está almacenada en la bobina es una energía reactiva, que se transforma luego en una potencia reactiva. A esa potencia reactiva la denominaba con la letra Q, a la potencia activa con la letra P. Y por último teníamos la potencia aparente, que la definíamos como S, que era la potencia total, ¿sí? Que era la suma de la potencia activa más la potencia reactiva, ¿sí? Con Profe, eso nos... ¿Sí? Sí, sí, sí. lo que nos cobra este chef es la potencia aparente, ¿no es cierto? Bien, ahí vamos entonces. Ahí como ya Murciego ya está estudiando, ya se acordó de algo ya. Exacto, ahí vamos. La potencia Yo me que nos acordé, cobra el me acordé medidor del de vaso, pues. energía, la potencia que nos cobra el medidor de energía es la potencia activa, ¿está? Pero nos entrega energía aparente, ¿sí? O sea que en definitiva nos está dando más energía de la que nosotros nos está cobrando, de la que nosotros nos está cobrando. Nos está cobrando solamente la porción de energía activa y no la de la energía reactiva. ¿Está? Menos mal. Menos mal, menos mal. Sí, sí. A ver, ¿por qué ocurre eso? Yo no soy tan viejo tampoco, pero hay todavía en la calle, están los medidores de energía que son electromecánicos, que tienen el disquito. El disco. Exacto. Ahora, bueno, Ah, ya son todos más digitales, pero siguen habiendo todavía los disquitos. Profe, Acá. gracias a Dios tenemos todavía acá en el barrio España porque los digitales vuelan. No, no lo tumbás, ¿verdad, Murciego? No. No, para No, no. nada, profe. Sí. Le, Carretea nomás, le no. ponemos un imán acá nosotros. Un imán, sí. Bueno, esas ventajas que tiene el medidor de energía con el disquito, la principal desventaja que tiene es que el disco gira por energía activa.
¿Está? O Ah, sea, la parte de energía que puede visualizar ese disco es solamente la energía activa. Ya tendríamos que entrar en mucha matemática y física como para que yo le pueda demostrar esto, pero créanme que el medidor gira por energía activa nada más, ¿sí? Porque ah, tiene una bobina, así en forma vertical, que es la bobina de corriente, y una bobina a 90 grados, que es la de tensión. Entonces esta te mide corriente y esta te mide tensión. Al estar una y la otra a 90 grados, genera un par motor que hace girar ese disco. Pero el par motor que hace girar ese disco es por la energía activa. ¿Está? bien, bien. Entonces, esa es la principal desventaja que tiene ese medidor de energía. Cuando salieron los primeros Pa- medidores de energía, era ¿Para muy quién la caro. desventaja, profesor? ¿Eh? ¿Por qué la desventaja? ¿Para quién la desventaja? ¿Por qué la Para desventaja? Sechep, Porque no me mide potencia aparente o no me mide potencia reactiva. Si yo quiero que ese chef o el proveedor de energía me mida toda la potencia, me tendría que estar midiendo en realidad la potencia aparente, Creo que es la suma de la reactiva y la activa. que es la suma de la potencia activa y reactiva, y que es en realidad la que me está ofreciendo el proveedor de energía. La que Entonces la potencia activa es la que nos beneficia a nosotros, exacto, a los usuarios. al medirme solamente potencia activa, me beneficia al usuario. Ujú. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, era muy caro, para que ustedes sepan nomás por qué quedó así, es porque era muy caro que el equipo mida potencia reactiva. O sea, se hacía mecánicamente muy caro medir potencia reactiva y medir potencia aparente. Se necesitaban de dos medidores. Se necesitaba un medidor de potencia activa, que sería el medidor de energía, y se necesitaba un cofímetro. ¿Qué es el Mm, cofímetro? Es el equipo que me mide el ángulo, el coseno phi. Entonces, si yo puedo medir la potencia activa y puedo medir el coseno phi, ¿se acuerdan que había relaciones que me relacionaban? O sea, tengo el coseno phi, tengo la potencia activa, puedo calcular la potencia aparente. aparente. Exacto. Entonces, en realidad la potencia aparente desde el punto de vista físico, desde el equipo, es una medición indirecta. O sea, se calcula por medio de una ecuación de datos que yo saco de forma directa. ¿Está? Es como un cálculo de superficie, por ejemplo. Vieron que el cálculo de superficie es lado por lado. Pero ustedes Claro. lo que miden es el lado. O sea, el cálculo de superficie es una medición indirecta. Ustedes miden un lado, miden el otro y hacen el producto. Acá ocurría lo mismo, entonces. Medía potencia activa, medía el coseno phi y en función de eso calculaba la potencia aparente. ¿Está? Entonces se hacía muy caro, entonces quedaron los medidores de energía midiendo potencia activa nada más. ¿Sí? Ahora los digitales tienen botones de reseteo y todo que ya me permiten medir las tres potencias, factor de potencia. O sea, ya me permite medir todo porque al tener un integrado hace el cálculo Claro. matemático de forma directa. ¿Está? Pero por normativa se siguió midiendo la potencia activa. ¿Está? Y que no tiene medidor, mejor, profe. Y el que no tiene medidor, mejor todavía. Bueno, ¿a dónde está el problema? Era ese bendito factor de potencia, ¿sí? Si el ángulo este que está acá es muy alto, quiere decir que la potencia reactiva es muy grande. ¿Sí? Entonces, si la potencia reactiva es grande, la potencia aparente también es grande, pero la potencia activa sigue en el mismo valor. Entonces, me siguen cobrando por el mismo valor, pero yo estoy consumiendo mucha potencia aparente debido a la potencia reactiva. ¿Está? Eso lo que hace es que mi factor de potencia, mi coseno de ese ángulo, disminuya. A medida que el ángulo aumenta, el coseno phi disminuye. ¿Sí? Por eso los proveedores de energía fijan un valor entre 0,95 y 1 como un valor bueno de factor de potencia. Por debajo de 0,95, el factor de potencia entra en un valor que no es deseado
obviamente para ellos porque están cobrando por menos energía, pero en grandes proveedores eso implica una multa. ¿Se entiende? La mesa. Exacto. SECHEP le cobra al proveedor. Camesa le cobra a SECHEP o la DPEC. Cada ¿Y uno cómo con se lo hace para saber cuánto, si el factor de potencia es o Es por lo no? que sale. Y bueno, Ah, claro. el factor de potencia, para medir el factor de potencia se ocupa un equipo que se llama cofímetro. ¿Está? El cofímetro es un medidor de potencia de coseno phi, perdón. ¿Sí? Y también hay además pinzas amperométricas que me permiten medir todos estos valores. O sea, me permiten medir coseno phi, me permiten medir potencia aparente, me permiten medir potencia reactiva. Obviamente que el valor de esas pinzas amperométricas supera la media. Hoy en día deben estar por encima, una pinza que te mide potencia aparente debe estar por encima de los 20.000 pesos. ¿Sí? Sin hablar de, hay muchísimas pinzas, ustedes van a ver en Mercado Libre varias pinzas amperométricas que en realidad superan los 80.000 pesos tranquilamente. ¿Sí? Pero eso ya depende de qué medición específica hace el equipo. ¿Sí? Pero la única forma, como pregunta el compañero, de saber cuál es el valor del coseno phi es midiéndolo con un cofímetro. Con un cofímetro o con una pinza amperométrica que me permita ver ese valor. ¿Sí? Hay cofímetros de aguja que se colocan en tableros que el valor va de 0,5 a 0,5. O sea, de menos 0,5 a 0,5. Recuerden que el factor de potencia puede ser negativo o positivo, dependiendo hacia dónde tengo el ángulo. Fíjense en el triángulo de potencia. Vamos a ir acá. Si la potencia reactiva es positiva, ¿sí? ¿Podría mostrar cómo es el cofímetro? Bien, No. ahí lo busco, ahí lo busco. Por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a buscarlo acá en Mercado Libre. Yo tenía el cofímetro en la escuela, así que esto yo se lo voy a mostrar cuando vayamos en la facultad. Yo tengo, en la escuela tengo cofímetros, así que se lo puedo mostrar. Y tengo la pinza amperométrica también que mide potencia aparente, reactiva, ¿sí? Bueno, ¿están viendo la página? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Este que estoy mostrándole aquí, epa. A ver, acá, que está de este lado, van a ver que va de menos 0,5 a 0,5. ¿Lo ven? No, profe. Ahora Ahí sí. sí. Acá, Ahora sí. ¿sí? Bueno, fíjense que acá dice cap y acá dice in, o sea, capacitivo o inductivo. Tengamos en cuenta lo siguiente, todo lo que es motor e iluminación me genera una potencia reactiva inductiva, porque tienen bobinas. ¿Está? Efecto Joule. No, el efecto Joule lo que te genera es sobrecalentamiento debido a la resistencia eléctrica. Ah, no, esto no es. No sería efecto Joule acá, sino que acá ya sería el efecto magnético debido a la circulación de corriente que hay por la bobina. Mm, Es la energía almacenada que queda en la bobina, es una energía reactiva inductiva. ¿Sí? Y de este lado está la parte capacitiva. ¿Sí? Que si nosotros tenemos un coseno phi capacitivo, quiere decir que estamos en presencia de generadores de energía. O sea, si hay un generador de energía, ese generador va a tener una capacidad elevada, entonces va a tener una energía, un coseno phi capacitivo, va a ser negativo en lugar de ser positivo. Es muy raro que se dé el caso, salvo que tengan una estación transformadora dentro del edificio, o un generador de energía. ¿Está? como más capacitivo sería llegar a 1. No, como capacitivo es que está
0 y menos 1. ¿Está? O sea, está entre 0 y menos 1 es capacitivo, y entre 0 y 1 es inductivo. ¿Está? Estoy queriendo entender el reloj. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que no me muestra todos los valores, van a ver que va entre 0,5 y 1 para inductivo, y entre 0,5 y 1 para capacitivo. No me muestra valores más bajos, o sea, la escala es así. Hay algunos que van entre 0 y 1 y 0 y 1. O sea, en el centro de la aguja siempre está el 1 para un cofímetro de aguja. Fíjense, por ejemplo, este que está acá, también el 1, el máximo valor de coseno phi está en el centro. Y este va desde 0,4 hasta 1 y desde 0,4 hasta 1. Eso va a depender de la escala que tenga el cofímetro. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿un generador sería un grupo electrógeno? Sí, ¿O puede qué ser otra cosa más puede? un grupo electrógeno, un generador por agua, puede ser un grupo electrógeno tranquilamente. Siempre que yo esté entregando energía a la red, voy a tener un coseno phi negativo. Entiendo. Una ¿Está? pantalla solar, por ejemplo. También, también. ¿Sí? Bien. ¿Para qué, entonces, para qué le muestro este cofímetro? Estos cofímetros normalmente ustedes lo van a encontrar en tableros grandes, industriales, y seguramente están en la entrada del equipo. En la entrada, perdón, del tablero. ¿Sí? Entonces, fíjense, y acá, más adelante en esta presentación, ¿están viendo la presentación, verdad? Sí. Bien. Por ejemplo, si tenemos un motor, ¿sí? Hay dos formas de medir el coseno phi. Si yo sé que hay equipos que me generan un valor de coseno phi bajo, directamente mido el equipo. ¿Está? Entonces, si yo sé que tengo un equipo, por ejemplo, ese motor, que me genera una potencia reactiva elevada, directamente mido el factor de potencia sobre ese equipo. Y la otra también es medir en general, o sea, tengo mi seccionador y después del seccionador ya mido la potencia, el coseno phi que tiene toda mi instalación eléctrica para saber si estoy bien o estoy mal. ¿Está? Seguramente en una vivienda este problema lo van a tener, pero normalmente las distribuidoras no se meten con las viviendas domiciliarias porque el consumo es bajo para lo que es el tendido eléctrico. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es que van a recibir una multa de CAMESA o de SECHEP o la de la ADP en una vivienda por el factor de potencia. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el alcance de su título, si solamente ustedes se dedican a trabajar en instalaciones domiciliarias, este tema no lo van a ver nunca, porque el factor de potencia no se ve nunca en una instalación domiciliaria. Se empieza a ver recién en instalaciones comerciales o industriales, seguro. En industriales es obligatorio que tenga un medidor de factor de potencia, y ahora lo que vamos a ver que es un banco de capacitores que me permite compensar el factor. O sea, sí o sí tiene que estar regulado el factor de potencia, porque ahí sí las multas son importantes. Va multas por miles de pesos desde, si yo me corro un 0,1% el valor del coseno phi. O sea, en lugar de estar en 0,95, estoy en 0,090, 0,90, perdón, ya hay multa. O sea, por moverme un poquito del factor de potencia, ya hay multa debido a que los valores de potencia ahí sí son grandes, son Se elevados. notan. Sí, ahí se nota la diferencia de pérdida de plata que hay. ¿Está? Pero bueno, lo que quiero que tengan en cuenta es que ustedes siempre van a tener un factor de potencia positivo debido a que ustedes van a ser siempre los que consumen. Es muy difícil que estén generando, ¿sí? Entonces,
siempre van a tener un triángulo de este tipo. ¿Sí? En donde van a tener un valor de potencia activa, un valor de potencia reactiva y un valor de potencia aparente. ¿Está? Ahora, imagínense antes de entrar a cómo compensamos. Yo tengo un factor de potencia muy bajito, qué sé yo, 0,8. Ese factor de potencia se da por una carga inductiva. ¿Sí? Que recuerden que el inductor es una carga positiva, me da de potencia reactiva. O sea, tengo toda esta potencia reactiva hasta lo largo. ¿Sí? Debido a un motor. ¿Cómo hago para bajar esa potencia reactiva? ¿Qué le puedo agregar al circuito para bajar esa potencia reactiva? Un capacitor. Exacto. ¿Por qué un capacitor? Porque el capacitor es una potencia reactiva negativa. Entonces, si yo tengo una potencia reactiva de este lado que es positiva y le agrego un capacitor, como es negativa me va a restar. Entonces voy a bajar esa potencia reactiva. Mientras más capacitores le agregue, voy a ir bajando cada vez más esa potencia reactiva. Solamente con el agregado de capacitores para compensar el factor de potencia. ¿Está? Y a eso se le llama compensación del factor de potencia. ¿Sí? Por eso es el gráfico este que está acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo compensa el capacitor? El capacitor lo único que me hace es almacenar energía. El capacitor me almacena energía. ¿Sí? Entonces, el motor me consume una cierta potencia activa y me consume un cierto valor de potencia reactiva. ¿Estamos? Profe, no está saliendo bien, ¿eh? ¿No? Tiene ahí delay, corte. No, no hay problema, mejor que me avisen. Me avisan cuando se estabiliza, entonces podemos seguir. ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Ahí se escucha mejor o no? ¿Se me escucha un poco mejor? Ahí sí, profe. Bueno, el motor me consume una potencia activa y una potencia reactiva. ¿Está? Si yo miro desde este lado, de este lado está mi toma, mi generador de energía. Entonces, el generador que ve el motor y ve un capacitor. ¿Sí? Entonces, la generadora de energía que me va a mandar la potencia activa que necesita el motor y la potencia reactiva que necesita el capacitor, más la que necesita el motor. Pero, como la potencia reactiva que está acá, lo que me hace primero es almacenar el capacitor, al motor llega la suma de la potencia que me manda el generador más la potencia que me manda el capacitor. Entonces, esta potencia que me manda el generador más baja, porque el capacitor ya me está mandando energía también al motor. ¿Se entiende? Es como una sobrealimentación, profe. Exacto, es como que el capacitor lo que me hace es, me sobrealimenta el motor con potencia reactiva. Entonces, evito pedir toda esa potencia reactiva a la red. ¿Sí? Porque el motor me saca una parte de potencia reactiva de la red y una parte de la potencia reactiva que quedó almacenado en el capacitor para poder funcionar. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona el capacitor. Mientras más... Profe, un ejemplo es el ventilador, ¿no es cierto? Bien, está buena la pregunta de Murciego porque en realidad esa es la mayor confusión que hay. El capacitor en el motor es solamente para el arranque. ¿Está? No viene a compensar el factor de potencia. Si yo quiero compensar el factor de potencia, tengo que agregar otro capacitor. ¿Está? Bueno, se corta, muchachos. Se va a cortar porque recordemos que estamos en Zoom, cada 40 se corta. Pero inmediatamente arrancamos. Mientras que sigue grabando, arrancamos directamente. ¿Está? Bien, profe. Sí, profe. Bien.